42 aquí en la ELU, en 3 minutos vamos a dar inicio. 4, 3, 2, 1, Cabuchi Zafay. ¡Eso es! Muy bien, y se dio la partida con todos ellos. Excelente. Y ahora sí, en breve se van a sumar Gladys Tejera y también Yuki Kawaguchi. Sí. Muy bien, ahí esta hermosa partida el día de hoy, 27 de octubre. Le damos así a la Domingo 27 de octubre del 2024. Bueno, hoy día un pequeño cambio aquí en el videoblog. Hoy día no saqué la bici, me puse las zapatillas y me fui a esta carrera muy simpática que yo la verdad que tenía mucha expectativa, el 5K Nikkei, que se hizo aquí en Pueblo Libre, en el AELU. La verdad que esta carrera yo la vi en las redes hace, no sé, hace ya como un par de meses, y yo justo había corrido el 10K. Entonces dije, como ya venía corriendo varios 10K desde el año pasado hasta hoy, o distancias similares, dije, creo que es momento de hacer un cambio en las distancias para probar el 5K, porque hace tiempo que yo creo que no corro un 5K, ¿no? La última vez que debo haber corrido, de repente es hace 20 años atrás, quizás, más o menos, ¿no? Yo me acuerdo que corría los 5K de las playas del sur, ¿no? Hace un montón de tiempo atrás, o sea, el año 2000, 2002, algo por ahí. Era una carrera que hacían desde Capilla, en el sur, en Asia, hasta la playa del Rosario, algo por ahí, ¿no? Pero después de eso yo sinceramente no recuerdo la distancia del 5K. Pero como venía haciendo varios 10K, entonces dije, bueno, justo venía este 5K que era en octubre, 2 meses después del 10K de agosto. Dije, entonces es buena oportunidad para más o menos con el mismo fitness ver qué tal me va en esta distancia, ¿no? Bueno, no tanto saber qué tal me va, porque yo ya más o menos sé qué cosa es lo que puedo hacer, pero era una buena oportunidad para tener una carrera y poder hacer una correlación de marcas entre el 10K y el 5K, ¿no? El 10K, que es la marca que estaba entrenando de manera, o mejor dicho, compitiendo de manera frecuente desde el año pasado. Entonces, bueno, la verdad que fui a recoger el kit el día jueves, todo muy simpático en el AELU. La verdad que yo creo que alguna vez he ido al AELU hace mucho tiempo. Me suena quizás una actividad del trabajo, de la oficina, cuando trabajaba en Telefónica, me parece, ¿no? Pero después no había entrado hasta las oficinas y todo muy bonito, la verdad. O sea, fue un recojo de kits atípico porque estábamos todos sentaditos en una sala, había unas señoras con kimono, nos atendían y todo salió bastante bien, bastante rápido. Y después también me enteré pues por las redes que venía como invitado el señor Yuki Kawaguchi, que yo me acuerdo de él porque en la maratón de Boston del 2018, que yo, bueno, siempre las veo en la televisión, trato de ver las maratones, ¿no? Y me acuerdo de esa edición que fue durísima, ¿no? O sea, aquí muchos peruanos han ido a esa edición también. Fue durísima, mucho frío, lluvia. Y me acuerdo que los atletas élite que eran los favoritos fueron cayendo poco a poco hasta que Yuki apareció ahí desde atrás, si no me equivoco. Pero la cosa es que todos caían, pero Yuki seguía y al final terminó ganando. En mujeres ganó Desiree Linen, eso sí me acuerdo, que ella era una corredora más conocida, ¿no? Que creo que la entrenaba en ese momento su esposo. Pero Yuki Kawaguchi no era conocido, yo creo que ni siquiera era un atleta profesional, ¿no? O sea, era un élite, sí, creo que él trabajaba en una municipalidad o en el estado ahí en Japón, pero era un aficionado del atletismo y corría muchas maratones a cada rato, ¿no? Creo que corría, no sé, una vez a la semana se corría 40 kilómetros. Y tenía un buen nivel, entonces bueno, fue a ese Boston y lo terminó ganando, ¿no? Y no sé, yo después de eso supongo que se habrá convertido en profesional, ¿no? Pero bueno, la cosa es que estaba acá, estuvo en la carrera también, eso fue creo un atractivo interesante para el evento. Y bueno, como ya había comentado antes, pues el objetivo que yo tenía para esta carrera era más o menos tratar de rondar el promedio de 4:30, ¿no? O sea, yo en estas carreras de running, yo la verdad que no pienso en el tiempo total, porque el tiempo total depende de la distancia exacta. Entonces, un 5K o un 10K no siempre van a medir pues exactamente lo que se supone deben medir. Algunas carreras son certificadas, otras no.
pero aún así en las certificadas no estamos del todo seguros, ¿no? Teóricamente debería ser la distancia exacta, ¿no? Que la miden con un rodillo, creo, ¿no? Pero a veces las carreras tienen un poco más, un poco menos, entonces yo no pienso tanto en eso, yo decido guiarme del pace promedio del reloj, que también sé que no es preciso, ¿no? Pero bueno, al menos para tener un parámetro de referencia. Entonces yo siempre trato de pensar más en el pace promedio que saco en una determinada distancia, y ese es mi parámetro de medición de referencia. Entonces yo, por ejemplo, en las últimas carreras de 10K que había hecho, que son desde el año pasado, o sea, bueno, esto lo he comentado varias veces, ¿no? Entonces, pero bueno, un resumen rápido. Yo corro hace mucho tiempo, no es el deporte que más me gusta, no me considero un runner, pero lo hago porque es mi cuota de incomodidad, porque me gusta el triatlón, porque si hago triatlón también, entonces hay que estar corriendo. Entonces, bueno, yo desde la pandemia en adelante, o mejor dicho, desde la pandemia, tuve dificultades para retomar el entrenamiento, siempre me costó correr y después de la pandemia fue peor, pero digamos que desde el año pasado, el 2023, ya me decidí en ordenarme, en ser más disciplinado y en correr aunque no tenga ganas, pues que esa es la verdad. Yo la mayoría de los días no tengo ganas de correr. Yo diría, sinceramente, ningún día tengo ganas de correr. No me ocurre eso con el ciclismo, que sí es un deporte que me gusta mucho, yo lo disfruto, así sea paseando o entrenando o compitiendo, en lo que sea, ¿no? Estando en buena forma, en mala forma. En cambio, el running, la verdad es que no me genera eso, ¿no? Pero sí me genera esa satisfacción, por ejemplo, en días como hoy, de poder estar en una carrera, de poder correr al límite de mi capacidad y de conocer cuál es ese límite, ¿no? O sea, cómo uno va tocando esos ritmos máximos para cada distancia y tratar de superarlos poco a poco. Entonces, digamos que desde el año pasado en adelante ya me empecé a ordenar, cambié algunas cosas en el entrenamiento, y por eso la referencia que tenía era de que podía apuntar a un pace promedio de 4:30, porque el año pasado, por ejemplo, el primer 10K que hice fue el de Cereales Ángel, que fue en mayo. Me inscribí, corrí y me salió súper mal, ¿no? O sea, hice un pace promedio de 5:10, que para mí eso pues es lento, ¿no? Sé que para algunas personas es rápido, para otros es lentísimo también. Para mí era lento respecto a lo que había podido hacer antes, ¿no? Pero bueno, ni modo. Y creo que en esa carrera ahí fue donde dije, no, tengo que cambiar algunas cosas porque a este paso no voy a progresar en este deporte, ¿no? Que ya de por sí para mí es difícil por un tema de que no es el deporte que más me gusta, ¿no? Entonces, bueno, eso fue en el 10K de Cereales Ángel, de mayo del 2023. En agosto del 2023 ya me inscribí de nuevo al de la media maratón de Lima, al 10K de la media maratón de Lima, y me fue un poquito mejor. Ahí ya cambié las cosas, empecé a entrenar más suave, fui más estable en los volúmenes, entrenar más suave, menos intensidad, y me fue mejor. Hice un pace promedio de 4:55 según lo que veo aquí en mi Training Peaks. Y después de eso, en diciembre, hice el 8K de la Vuelta a San Isidro, que es una carrera muy bonita también, que ya la había hecho antes, y la hice a un pace de 4:40. O sea, estaba mejorando, pues, ¿no? Estaba mejorando. Ya con esos cambios que hice en el entrenamiento, ya empecé a notar las mejoras y también empecé a disfrutar un poco más el deporte. Eso también es cierto, ¿no? Y entonces, por eso es que yo decía, ¿no? Si ya mi 10K más o menos se ha estabilizado alrededor de 4:40, el pace. Y en vatios también yo uso Stride, soy usuario Stride, entonces en vatios mi potencia promedio o mi FTP, digamos, para el running, estaba alrededor de los 270 vatios, que era lo que más o menos promediaba en esos 10K o en el 8K. Entonces dije, bueno, entonces obviamente pues un 5K lo tengo que correr más rápido, pero ¿cuánto más rápido? Yo pensaba que unos 10 segundos por kilómetro más rápido que el 10K era algo razonable, ¿no? Entonces por eso ese era mi objetivo. Entonces, a ver, hay una regla pues en el running, ¿no? Una regla así muy grosso modo, eso es cierto, ¿no? O sea, es una estimación así muy general, ¿no? Pero se suele decir pues que más o menos para duplicar la distancia, o al revés, para reducir la distancia a la mitad, la diferencia en los paces, ya sea para ir más rápido o para ir más lento, es más o menos de unos 10 segundos por kilómetro, ¿no? O sea, aplicado a este ejemplo que estoy diciendo, ¿no? Si yo estaba corriendo más o menos el 10K a 4:40, entonces sería razonable esperar que la mitad de la distancia la pueda hacer
más rápido, pero ¿en cuánto? En más o menos unos 10 segundos por kilómetro. Y al revés sería lo mismo, ¿no? Si quisiera correr un 21K, que es casi el doble del 10K, entonces debería más o menos aspirar a poder hacerlo a un pace de 4:55, quizás un poquito más lento, ¿no? Ahora, eso obviamente es una regla así, como digo, muy grosso modo, ¿no? Pero yo creo que en la mayoría de los casos sí funciona, sobre todo en corredores pues así de rangos intermedios, ¿no? No obviamente en los que son más élites, porque en ellos la diferencia de pace entre un 10K y un 21K y un 42K es mínima, ¿no? O sea, por ejemplo, yéndonos al extremo, si pensamos por ejemplo en Kipchoge, ¿no? Kipchoge hace la maratón, su mejor maratón es a un pace de 2:52, pero su mejor medio maratón debe estar a un pace de 2:49, 2:48, algo por ahí muy cerquita, ¿no? Entonces en ellos obviamente las diferencias son menores. En el caso de nosotros los amateurs, podríamos estar usando esta regla de los 10 segundos o entre 10 y 15 segundos, ¿no? Obviamente que funciona mejor en distancias intermedias, como entre el 10K, el 21K, el 5K. Ya para irse a la maratón ya implica otras cosas, entonces ahí puede que no encaje tanto y uno tenga que ceder un poco más de segundos por kilómetro para poder llegar hasta la maratón, ¿no? Entonces, con esa regla pues más o menos ya uno se puede guiar y yo veo que funciona bastante bien en la mayoría de pupilos que tengo, de los amigos que veo sus tiempos, o sea, sí encaja, ¿no? Entonces esto yo lo uso como una primera referencia, por eso es que yo pensaba que esta vez podría aspirar más o menos a tener ese pace promedio, ¿no? Entonces, lo que yo estaba pensando para esta carrera era no... Bueno, lo que estaba haciendo en las últimas carreras, ya no solamente en esta, ¿no? Sino que yo estoy corriendo ya por percepción de esfuerzo en las carreras. No me guío de pulso. O sea, pulso creo que no es la mejor idea para guiarse en una carrera, ¿no? Yo prefiero en todo caso el pace. Si uno conoce más o menos el desnivel, cuánto subida y bajada y qué tipo de subida es, entonces uno puede graduarse. Pero las pulsaciones creo que para competir no son lo mejor, sobre todo en estas distancias cortas, ¿no? Quizás en distancias más largas hasta cierto punto sí, pero solo hasta cierto punto. Entonces, yo lo que estaba haciendo últimamente, y esta carrera también lo quise hacer así, es solamente correr por percepción de esfuerzo. Yo ya más o menos ya sé qué ritmo, qué intensidad, qué dureza, qué tipo de sufrimiento es el que puedo tolerar para un 10K o para un 5K, que es muy parecido, ¿no? Pero en todo caso lo que hice, y creo que se vio ahí en la pantalla, yo iba mirando de rato en rato la potencia, mi potenciómetro, el stride. Yo sabía que más allá de 300 watts no era razonable para mí, no iba a fundir motor. Entonces trataba de estar por debajo de 300 vatios, ligeramente por debajo, y sé que más o menos debería cuadrarme con un pace de 4:30 promedio, y es lo que recién estoy viendo en la pantalla, pues, ¿no? O sea, bueno, aquí el pace se ve que se mueve bastante, pero es una cuestión ya del GPS que no es tan preciso, ¿no? Pero más o menos veo que he estado corriendo por ahí 4:30, un poco por encima, y ahorita de bajada un poco por debajo del 4:30, ¿no? Entonces, bueno, como decía, hoy día lo iba a hacer solamente por percepción de esfuerzo, pero digamos que el entrenamiento que estoy llevando es bastante sencillo, ¿no? Yo lo he comentado varias veces, ¿no? O sea, yo corro hace mucho tiempo, pero la mayor parte de todo ese tiempo yo creo que lo hacía de la manera incorrecta. Y esto es algo que tengo que decir, es una autocrítica que tengo que hacer y un mea culpa, ¿no? Porque yo, sabiendo cómo son las cosas, me negaba a aceptar que mi realidad como corredor no era pues la que yo quería, ¿no? Entonces yo me pasé mucho tiempo corriendo pues demasiado rápido en los entrenamientos fáciles, en los easy runs o en la zona 1, en el endurance, como lo querramos llamar, o en el MAF. Entonces iba muy rápido, pues entonces yo corría siempre a 5:50, 6, y no quería aceptar que, por ejemplo, ese pace, que es sumamente lento, para mí no era estar a mi primer umbral, ¿no? Estaba un poco por encima de mi primer umbral. Entonces las corridas a esos ritmos eran desgastantes para mí, ¿no? A pesar que es un pace bastante lento, ¿no? Entonces me costó muchísimo tiempo aceptar que no me correspondía correr a ese pace y que tenía que correr mucho más lento, ¿no? Entonces, bueno, yo empecé a correr desde el año pasado en junio, creo, de esta manera. Ya me olvidé de los paces, y los días del easy run voy sumamente lento
y no me importa en realidad el pace que salga, ¿no? Voy a 6:30, entre 6:30 y 7 el kilómetro. O sea, mi guía principal para correr los días tranquilos, que son la gran mayoría de días, es simplemente mis pulsaciones. Yo estimo que más o menos entre 135 y 140 pulsaciones está mi primer umbral, es decir, esa intensidad en la cual mi cuerpo está quemando la mayor parte de grasas en proporción, digamos. Hay glucógeno también, sí, pero digamos en términos proporcionales no es tanto, ni se acumula en tanta cantidad. Entonces yo estimo que más o menos por ahí 135, 140 está mi primer umbral expresado en pulsaciones. Y esto, ¿cómo lo sé? Bueno, simplemente guiándome de la percepción de esfuerzo, guiándome de cómo me siento yo cuando corro a esa intensidad y guiándome también de cuánta estabilidad veo en el pulso. Entonces, por eso es que la gran mayoría de entrenamientos que hago son siempre a ritmo muy fácil y siempre por debajo de 140 pulsaciones en mi caso, y eso me da un pace de 6:30, 6:20 a veces como muy rápido, y la mayoría de veces está entre 6:30 y 7 el kilómetro, sumamente lento, ¿no? Pero obviamente que, o sea, ya entendí que eso no importa mucho, no importa qué tan lento uno va en sus CC runs, ¿no? Lo que importa en realidad es lo que uno puede rendir en competencia como el día de hoy, ¿no? Entonces, por eso es que yo estoy contento con ese tipo de entrenamiento, porque ya no hago tantas series como hacía antes, ¿no? O sea, es que la verdad es que yo creo que en el running todavía estamos muy amarrados al paradigma del no pain, no gain, de hacer muchas series, de hacer 5 por 1000, 6 por 1000, 7 por 1000, 10 por 400, 12 por 400, a ritmos altísimos, y la verdad es que yo no, o sea, mi filosofía de entrenamiento del running no va por ese lado, ¿no? O sea, a mí me parece bastante claro, y no solo lo veo en mi caso, que yo soy solamente uno, ¿no? Pero veo un montón de gente, a la gente que entreno y a mucha otra gente que hace esto mismo, hace entrenamientos bastante fáciles, bastante en ritmo, si hablamos de paces, bastante lejos de lo que hacen compitiendo, y siguen mejorando, van progresando poco a poco, ¿no? Eso lo veo en mis pupilos, ¿no? Entonces, por eso es que yo estoy sumamente contento con entrenar de esa manera, ¿no? Y el hecho de que haya renunciado a esa idea predeterminada que tenía de que tenía que correr a ciertos ritmos porque las tablas de Daniels lo dicen, o porque las calculadoras de pace lo dicen, me di cuenta que eso en la mayoría de las veces está equivocado, pues, ¿no? Tenemos que guiarnos de otras variables que nos representen mejor la intensidad para cada caso individual, ¿no? Y lo que yo he encontrado para los días sí es eso, es simplemente mirar las pulsaciones, prestar mucha atención a la percepción de esfuerzo, aprender a calibrarla bien y listo. Y con eso ya tenemos una guía para poder correr los días suaves. Y después, para los días de un poco de mayor intensidad, que en mi caso son solamente un día nomás de intensidad, que ni siquiera es altísima, utilizo el stride, el potenciómetro, o a veces el pace también, ¿no? Entonces, así de simple. O sea, yo corro 4 días, casi todo es rodaje muy muy fácil, y solamente un día de intensidad con algo muy cortito como, no sé, por ejemplo, series de 2 minutos o de 3 minutos, más o menos a esta intensidad, más o menos a los 300 vatios, ¿no? Y eso es como muy duro, porque la mayoría de veces no corro esa intensidad, corro más suave, ¿no? Corro a ritmos más lentos que mi 10K inclusive. Pero eso me ha venido funcionando, yo veo que le funciona a mucha gente, entonces la verdad que esa mentalidad del no pain, no gain, creo que en el running sobre todo hay que dejarla de lado, porque el running es un deporte sumamente estresante para el cuerpo, es un deporte de impacto, entonces la intensidad tarde o temprano, mal llevada, mal dosificada, en demasiada dosis, nos va a terminar lastimando, ¿no? Entonces, bueno, este es el final de la carrera ya. Yo, la verdad que me sentí bastante bien. Como decía, corrí solo por percepción de esfuerzo, miré la potencia solamente en un par de veces, traté de asegurarme de no pasar los 300 vatios, y bueno, de aquí a llegar a la parte final, aquí yo tuve una duda, porque yo estaba viendo en el reloj, ahí sí empecé a ver la distancia, que era como no conocía este circuito, no tenía referencias visuales de cuánto faltaba para terminar. Entonces cuando llegué a la pista atlética, faltaba todavía para los 5 kilómetros, entonces yo empecé a preguntar si tenía que dar una o dos vueltas más a la pista, ¿no? Y las personas encargadas me decían que no, que ya llegaba a meta. Entonces, bueno, aquí ya me di cuenta que la carrera terminaba justo en este pase por meta.
Y al final, bueno, el tiempo fue el que estamos viendo en pantalla, ¿no? Fue 19 minutos 15, creo. Pero obviamente aquí hay que hacer una... Ahí está, 19:16, un promedio de 4:29, que era lo que yo quería. 4:29, por debajo de 4:30, o sea, me salió bastante bien. Potencia, 297 vatios, ¿no? O sea, es más o menos lo que estaba estimando yo, no debía pasar de 300, ¿no? Pulsaciones, 165, bueno, eso es lo de menos. Las pulsaciones ni las miro en las carreras, ¿no? Sobre todo en carreras cortas. Entonces, la verdad que muy, muy contento. Bueno, decía la salvedad de... y justo por eso decía que yo no me fijo mucho en los tiempos de la carrera, ¿no? O sea, yo no podría decir, hice un 5K en 19:15, ¿no? Pues eso es mentirme a mí mismo, pues y mentir a los demás. O sea, no, yo no puedo correr un 5K por debajo de 4 kilómetros, no tiene sentido. Entonces, esta carrera estuvo mal medida, más o menos midió 4.3 kilómetros, que es lo que dice el reloj, que tampoco es preciso, pero bueno, más o menos por ahí va. Entonces, el pace promedio, 4:29. Me quedo con eso, no con el tiempo. Pace promedio 4:29 está dentro de lo que yo esperaba y la verdad que me ha dejado muy contento, ¿no? Creo que está dentro de lo planificado. Repito, yo corro sumamente lento, mis entrenamientos de carrera a pie son muy fáciles. Ahora puedo decir que ya más o menos que disfruto correr, ¿no? Cosa que antes no me ocurría, ¿no? Y hay otra cosa importante también que yo quisiera mencionar, siento que me ha ayudado a correr, son las zapatillas, ¿no? O sea, el paradigma de zapatillas ha cambiado muchísimo. Yo hasta hace no mucho tiempo usaba las ASICS Nosa Tri, que me parecían buenísimas y ahora las considero muy duras, ¿no? Y antes usaba las Kayano, antes usaba las Cúmulos, etcétera. Pero desde el año pasado ya empecé a buscar otras opciones. Y bueno, yo no tengo auspicio de nadie, ¿no? Porque yo no soy influencer ni absolutamente, no tengo nada que ver con nadie, ¿no? Pero yo me compré las Adidas Boston 11. Me gustaron mucho, un poco duras, un poco incómodas para caminar, pero corriendo muy bien y me gustó su estabilidad. Entonces, y son zapatillas pesadas todavía, de 300 gramos. Empecé a ver también el peso de las zapatillas. Después de eso, me compré las Boston 12, que eran muy suavecitas, y esas sí me encantaron. Me encantaron, son más ligeras, 280 gramos, mucha amortiguación, son menos estables, pero yo he sentido que mi pie se ha acomodado bastante bien, ¿no? A pesar que yo tengo el pie súper plano, prono un montón, y debo tener cuidado en ese aspecto, ¿no? Pero después lo que cambió todo son las zapatillas de carbono también, que yo nunca pensé tener carbono, pero al final encontré una oferta, me compré las Adidas Pro 3 y son una maravilla, porque son súper ligeras, 230 gramos y son comodísimas, son como un guante, tienen mucha amortiguación. Entonces el paradigma de las zapatillas para competencias ahora es ese, ¿no? Zapatillas gordas, grandes, mucha amortiguación y mucha ligereza. Antes no era así, antes yo tenía bueno, todavía las tengo, unas New Balance 1500 creo, era el prototipo de zapatillas de carreras, muy ligeritas, con una suela sumamente dura y muy cortita, poco drop, con poco peso, pero sumamente duras, ¿no? Entonces ya no me atrevería a correr ninguna carrera con esas. En cambio, con las zapatillas de carbono y estas de acá, las Adios Pro 3, estoy súper feliz. Ahora el asunto es, claro, la pregunta es siempre, ¿cuánto segundos por kilómetro nos da las zapatillas de carbono? Eso sinceramente no lo sé, no lo he cuantificado, tendré que hacer un testeo, hacer unas cuantas series en un mismo lugar a una potencia constante y ver qué zapatilla me da mejor pace, ¿no? Eso podría ser una prueba. Yo no lo he hecho todavía, espero hacerlo en algún momento, tengo que darme el tiempo, pues, ¿no? Pero lo que sí puedo decir es que el simple hecho de que la zapatilla pese 230 gramos versus 330, que eran las otras que yo usaba antes, es una gran diferencia. Y la comodidad es otra. La amortiguación es otra, o sea, uno no termina tan destruido en las carreras. ¿Cuántos segundos de pace me da? No lo sé, ya lo averiguaré después. Entonces, ese es otro cambio positivo que yo he notado. Gracias a tener zapatillas de este tipo, estoy disfrutando un poco más del running. Otra zapatilla que me acabo de comprar es la Puma DBA Nitro 2, que esa también tiene carbono, pero es un carbono así, digamos, como de entrenamiento, que también son súper cómodas y me ha gustado mucho. Y bueno, la organización bastante bien. Lo único que yo critico es siempre el tema de las partidas. O sea, deberían los organizadores enseñarle a la gente que en el atletismo importan mucho los ritmos, ¿no? O sea, al margen de que uno sea rápido o lento, todos queremos ir a nuestro ritmo objetivo y la gente que va más lento no puede estar adelante. Y eso es lo que falla en todas las carreras. Ha fallado aquí, había que adelantar muchísima gente en los primeros kilómetros y también falla inclusive en las otras carreras, la de Perú Runners,
que ellos son expertos en organización, sin embargo hacen sus corrales y los hacen por las puras, porque al final, yo recuerdo en la última carrera, todo el mundo salió mezclado, o sea, gente lentísima salía en el corral 1, eso no puede pasar, porque al final perjudican a todas las personas que quieren ir a un ritmo determinado. Pero fuera de eso, la verdad que el evento muy bien, me gustó, después de unos sorteos, unos bailes, y la verdad que el ambiente estuvo muy bonito. Y bueno, ahora sí pues a la casa y a descansar. Plata y yo puedo